Hola, bonito lunes 23 de noviembre, ya en la recta final del año, en estas sesiones que tanto me gustan, curso taller de Historia del Arte. Sam y yo, Nuria Gallán, a nombre de la Facultad de Medicina y del Palacio de la Escuela de Medicina, les damos la bienvenida. Hoy con un artista maldito, como se le hacía llamar, inclusive era parte de su mote. Junto con algunos otros artistas se les llamaba maudit, que tenía que ver con la expresión maldito en francés y también con su apellido Modigliani, aquel que nosotros recordamos por estas estilizadas y elegantes mujeres que carecen de ojos, ¿no? Que solo se le muestra esta mirada en forma de almendra y que podremos ir descifrando poco a poco a raíz de que vayamos viendo su obra y su evolución como artista. Así que bienvenidos, aquí vemos los ojos de almendra de Modigliani. Modigliani es un artista que nace al final del siglo XIX, hacia 1884, en Livorno, Italia. Él provenía de una familia de origen judío, específicamente sefaradí, siempre se mostró muy orgulloso de su origen, muy orgulloso de su religión y también realmente se sentía igualmente orgulloso de su profesión. De ahí que se presentara a sí mismo como judío y pintor. Siguiente, Sam, por favor. Aquí le vemos vestido como un dandy en aquella época en donde efectivamente esta actitud frente a la vida de la bohemia parisina, sobre todo, aquel que marcaba, por un lado, una clara distinción entre ellos y la burguesía anquilosada, pero que a la vez retomaba muchas de sus formas como lo sofisticado. Y se sabía que en algún principio Modigliani vestía así, como si fuese un dandy. El propio Picasso en algún momento decía que si alguien sabía vestir era él. Cuidaba mucho de su imagen hasta que poco a poco las condiciones precarias, la historia marcada por la pobreza, no solo de Modigliani, sino por muchos dentro de la vida de muchos de estos artistas que vivían en la bohemia parisina, hicieron que sus ropas se avejentaran, se desgastaran, ¿no? Y que también debido a su estado de salud tan precario, su imagen se fuera descomponiendo, hasta que pierde la vida a la edad de 35 años, en 1920, víctima de una tuberculosis muy, muy prolongada y también de hábitos poco saludables, como el exceso del alcohol, específicamente el absinthe y distintas drogas que él constantemente consumía. Pero aquí le vemos como en este apogeo, en esta foto, seguro de sí mismo, de su creatividad y que en realidad da testimonio de un artista que difícilmente se puede clasificar dentro de alguna de las vanguardias artísticas que estaban sucediendo en el siglo XX y que de alguna manera también los artistas tenían que experimentar en estas para tener un propio estilo, pero también formar parte de una colectividad. En el caso de Modigliani, siempre va a ir de manera independiente y siempre va a tener un giro específicamente. Su pintura y su escultura está marcada por el retrato, ¿no? Van a ser principalmente retratos, principalmente también de imágenes femeninas, en donde deja ver este estilo muy sofisticado que empieza a trabajar, en donde reduce las formas al mínimo, ¿no? Y llega a una pureza, a un primitivismo realmente moderno. Siguiente, Sam, por favor. Modigliani, igual que la historia de muchos otros pintores, como Pablo Picasso, como el propio Diego Rivera, está marcada por París. Unas décadas antes, los artistas bohemios se ubicaban sobre todo en Montmartre, en este distrito parisino marcado por los cabarets, por la vida nocturna, por el desenfreno, como se puede ver aquí, pero poco a poco los artistas de la generación de Modigliani se van a ubicar
igual algunos en Montmartre, pero en otros, en otro distrito igual lejano, que se conoce como Montparnasse. En este distrito van a habitar, debido a los alquileres baratos, como una especie de comunas, marcados por la presencia de las ratas, del frío, de la ausencia de dinero, ¿no? Muchas veces recibían el apoyo de uno que otro marchante del arte interesado en que ellos produjeran obras y que les conseguían el material suficiente para poder producir. Y es así como estuvo en contacto con pintores, como bien lo dije, como Pablo Picasso, como Diego Rivera, como un pintor japonés de nombre Fujita, y un sinfín de artistas de los cuales él se irá nutriendo, al igual que del legado de la historia del arte, para generar un propio estilo. Siguiente, Sam, porfa. Aquí vemos el retrato que le hace Modigliani a Diego Rivera, y lo que podemos observar es que reduce sus rasgos faciales al mínimo, y donde de manera muy interesante solo retoma como esta actitud altiva, esta cuestión que tanto rescata del propio maestro Rivera, ¿no? Que es como esta seguridad en sí mismo, pese a sus rasgos físicos no necesariamente favorables, ¿no? O de acuerdo a los estándares de la belleza clásica o arquetípica, pero retoma como ese elemento, al igual que su pintura es primitiva en cuanto a la forma original, ¿no? Auténtica, también lo hace en la manera de abstraer la personalidad de los efigiados, como se puede ver en este magnífico retrato de Diego Rivera, con el cual está en contacto durante un tiempo en este distrito de Montparnasse. Siguiente, Sam, por favor. Sin embargo, su pintura está marcada por los rostros femeninos, aquellos con los cuales muchos de ellos tuvo relaciones íntimas, vínculos emocionales, ¿no? En donde deja ver este sentir, este dolor del mundo, igual también esta exaltación de la apariencia enfermiza, vinculada a la enfermedad de la tuberculosis, misma que él padeció durante mucho tiempo y que le costó, y que fue la enfermedad, ¿no? Que le costó la vida. Aquí le vemos en esta imagen de Maud Abrant, una de sus modelos y posiblemente pareja, en donde la vemos en estado de consunción, ¿no? Con las marcadas ojeras, con esta sensación lánguida y espiritual que vinculaban a las mujeres y a los hombres, sobre todo aquellos dedicados a la intelectualidad, a la cultura. Había una sobrecarga mítica en torno a la enfermedad de la tuberculosis. Muchas veces estas mujeres de vanguardia querían ser representadas así. En algunas ocasiones definitivamente padecían la enfermedad, pero en otras ellas solitas se sometían a fuertes dietas de vinagre para generarse anemia, ¿no? Y aspirar a esta experiencia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la tuberculosis en aquella época tenía este vínculo espiritual, se decía que era una enfermedad de la sangre, ¿no? Y que tenía que ver más con aquellos seres que no eran pragmáticos, que no eran materiales. Esto fue cambiando conforme los avances de Koch, ¿no? Fueron arrojando que era una enfermedad infecciosa y que inclusive en algún momento podría ser tratada eficazmente. Entonces, ese tipo de sobrecargas míticas en torno a la enfermedad se fueron modificando en torno a los avances, ¿no? Que iba arrojando la investigación científica. Siguiente, Sam, por favor. Hay una como cualidad un tanto acuosa en los óleos del propio Modigliani que forman parte de su carácter. Si se dan cuenta, se ven estas finas pinceladas, trazos de color, como finas capas muy delgadas, como si fuesen velos, a diferencia de capas más gruesas de emplasto pictórico, y que tiene que ver también con la escasez, tiene que ver con la pobreza que experimentaban estos pintores y con lo costoso que eran muchas veces los materiales con los que trabajaban, el pigmento y las grasas, ¿no? Entonces, debido a eso, esta característica tenía para ahorrar, ¿no? Ahorrar material, le generaba esta sensación líquida, ligera, y que contribuía
gradualmente a la estilización y sofisticación de sus pinturas. Empezamos a ver cómo el propio Modigliani opta por ir alargando las figuras, ir alterando la paleta cromática, manejando colores, en este caso arbitrarios, y sobre todo la economía de sus trazos, ¿no? Esta capacidad de abstraer, muchos de ellos inspirados sobre todo en la escultura del mar Egeo, que es altamente abstracta, por así decirlo, y también en las máscaras africanas que tan de moda estaban y que marcaron la obra de los cubistas, como podría ser Pablo Picasso con la Mademoiselle de Aviñón, y que tuvo la propia habilidad Modigliani de ir tomando un poquito de todo para generar un estilo muy particular. Siguiente, Sam, por favor. Aquí vemos esta visión femenina, empoderada, segura de sí misma, capaz de tomar riesgos, como eran estas mujeres que vivían igualmente y que compartían los espacios de Montmartre y Montparnasse. Inclusive se le llama la amazona, ¿no? Como si fuese esta mítica guerrera muy hábil en el arte de la guerra y en el arco y la flecha. Como narra el mito clásico, pero aquí le vemos como si estuviese muy hábil, como una mujer, una jinete, con una mirada pues directa, retante ante el espectador, y que en este caso todavía conserva la imagen del ojo en su integridad, ¿no? O sea, poco a poco lo va a ir abstrayendo y poco a poco va a ir bloqueando el acceso del espectador ante el interior de los efigiados. Sin embargo, va a tener esa habilidad de que, pese a que hay una ausencia de la mirada en la cual puedes establecer contacto al ser espectador, hay como una presencia de su esencia que nos puede hablar mucho más que la mirada misma de los efigiados. Siguiente, Sam, por favor. A él le encantaba esculpir. Sin embargo, un poco por lo que les dije, o sea, la escultura la podía hacer en madera o en piedra. Mucho se dice el mito de que debido a su pobreza necesitaba robarse los bloques de tierra de las obras que se estaban dando, o también la madera, ¿no? La madera con la que construían los andamios de las construcciones que se estaban forjando en el París, que cada vez iba hacia adelante. Sin embargo, investigaciones actuales arrojan que no, que efectivamente compraba la piedra caliza, compraba el mármol con el que trabajaba, y que estuvo muy apoyado del escultor Brancusi, quien será su maestro, y que puede ser de los primeros iniciadores en la escultura abstracta, cada vez más estilizando, reduciendo los elementos, como se puede ver en esta pieza que se llama Cabeza, hacia 1910, y que forma parte de una serie que él hace de esculturas denominadas cariátides, haciendo alusión a la tradición clásica de estas esculturas, en forma, la mayoría de ellas, las cariátides en forma femenina, que fungen como columnas, pero que tienen una figura antropomorfa, y también en esta como búsqueda expresiva, ¿no? De notar el rostro, y también la abstracción completa y la manera en que él con poquitos elementos logra dar mucho. Hacia ahí va abriendo el camino hacia lo que será la pintura y la escultura abstracta, al igual que su maestro Brancusi, quizá un poco por la dificultad, ¿no?, de poder pagar las piedras, también por su estado precario de salud. El hecho de esculpir implica un esfuerzo físico. Poco a poco, pese al gusto que tenía, fue abandonando esta actividad que tanto le llenaba. Siguiente, Sam, por favor. Aquí vemos otra pieza que es fantástica, ¿no? Como con muy pocos elementos dice mucho de ese personaje. Podríamos nosotros intuir fácilmente y lanzarnos, ¿no?, a dar ciertos conceptos en torno a la personalidad, al estado del ánimo de esta figura. No sé si ustedes tienen alguna impresión, que no las quieran compartir, como qué impresión les da el hecho de observarlo, cómo se imaginan a un personaje con estos rasgos físicos en cuanto a la personalidad y en cuanto al estado del ánimo. Me llama mucho la atención como esta visión totalmente sofisticada
de la figura humana, ¿no? En donde juega a favor de la plástica, juega a favor de la imaginación, tanto del artista como aquel que es el espectador y que completa la obra. Siguiente, Sam, porfa. Mientras se cambia la diapositiva, aquí están. Poco a poco, la gran aspiración que tiene un pintor es hacer una exposición que no sea necesariamente colectiva, mucho más en el caso de Modigliani, al no pertenecer del todo a las vanguardias artísticas, en donde la idea de pertenencia, de colectividad, era muy importante, ¿no? Él era un pintor mucho más libre, que seguía su propio estilo, aunque se nutría mucho de las influencias de sus contemporáneos, al igual que de los antepasados, de África, de las ilustraciones japonesas, de la escultura clásica y de las culturas primigenias del mar Egeo. Sin embargo, toda su obra va a girar alrededor de la figura femenina. En este caso va a empezar a trabajar una serie de desnudos y, como bien les decía, la gran aspiración que tienen pintores como Modigliani es tener una exposición que gire solo alrededor de su propia obra, ¿no? Una exposición en solitaria, es así como lo logra. Pero para su mala suerte dicen que donde le expone esta serie de desnudos que hace fantásticos, está enfrente de una comisaría de policías. Y los policías se percatan, para la mirada de ellos, de la obscenidad de las imágenes y deciden clausurarle su exposición. Uno de los argumentos que plantea la policía es la presencia de pelo púbico en sus modelos, ¿no? Entonces, ese tipo de rasgos hacían que efectivamente causarán un fuerte rechazo bajo la mirada mucho más conservadoras, pero en sí, frente a una figura estilizada que se aleja un tanto de esta visión material y carnal, la presencia de estos elementos los hace más cercana. También estas actitudes con las que se ladean, la manera hábil con la que maneja la paleta cromática y la sensualidad marcada de Modigliani, pues le van marcando un estilo realmente como una especie de sello que será fácilmente reconocido después de muerto y se convertirá en uno de los pintores más anhelados dentro del mercado artístico. En vida difícilmente le tocó tener como una bonanza económica, siempre estuvo trabajando, ¿no? Para quizá abrirse un camino en términos económicos, aunque había admiradores desde ese entonces que escribían y que halagaban esta manera tan fluida, tan natural de pintar a la figura femenina, en donde vemos en este desnudo que nos mira fijamente con una ausencia completa de la mirada y que solo prevalece esta imagen de los ojos en forma de almendra, que igualmente nos recuerdan a la escultura arcaica de la cultura griega, en donde esta forma del ojo era el primer momento en donde se esculpía y se marcaba, y posteriormente con la ayuda de la policromía se pintaba el ojo para animar a la escultura. Aquí vemos que Modigliani decide optar por no representar la mirada, pero que de alguna manera nos exprese parte de la naturaleza del efigiado. Siguiente, por favor, Sam. Esta imagen, este desnudo, acostado, sumamente seductor, ¿no? Vemos la paleta cromática fantástica, marcada por la influencia que tiene Paul Cézanne en la pintura de Modigliani, pero a la vez tiene este rasgo particular que siempre nos va a recordar a Modigliani o a sus seguidores o a sus muchísimos falsificadores que se darán post-mortem, ¿no? Entonces, había un mito que decía, hay mucho más Modigliani una vez que murió, ¿no? Que cuando estaba vivo, debido a este gusto que tienen. Otro rasgo importante es que, si se dan cuenta, el contorno del cuadro carece en contorno del cuadro. La figura parece traspasar la dimensión pictórica, y ese es un rasgo importante que retoman los pintores de esta época, gracias a la influencia que tienen las ilustraciones japonesas. Siguiente, por favor.
Aquí vemos otra vez un desnudo, que muchas veces esta mirada tradicional señalaba, aunque me pueden decir, pero si ya hemos visto inclusive en este curso taller, el desnudo desde la pintura renacentista, con Tiziano, la figura femenina al desnudo, también las referencias claras con Manet, con Goya, con la maja vestida y desnuda que vimos la sesión pasada, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, seguimos viendo cómo el desnudo femenino, en donde, por un lado, se exalta esta visión erótica, sensual de la mujer, pero también, de alguna manera, atentaba contra las viejas formas al empoderar a la mujer, al saberse hermosa, ¿no? Y gozar de esta plenitud con la que podemos ver en esta magnífica pintura, en donde el cuerpo se va formando a través de una línea definida, ¿no? Y estos contornos tan sensuales como el que manejaba Modigliani, al igual que la textura, con muy pocos elementos, la textura suave que envuelve el cuerpo de la mujer con este paño blanco fantástico. Siguiente, por favor. Un poco cuando le preguntaban a Modigliani, él decía, cuando conozca su alma, pintaré sus ojos, ¿no? Como diciendo, pues hay muy raras veces que tenemos acceso hacia el interior de las personas, ¿no? Entonces, hasta que profundamente conozca a alguien, podré representar aquello que es como la ventana del alma, ¿no? En realidad, pues hay que tomar en cuenta, ¿no? Como este tipo de comentarios, pero difieren un poco en el momento en que representa constantemente a una de las mujeres más importantes dentro de la vida de Modigliani, que es Jeanne, que se convertirá en su esposa, madre de una de sus hijas, que posteriormente hará una de las mejores y más completas biografías del artista, y quien le acompañó en su trágica muerte, y que posteriormente, 2 días después de la muerte de Modigliani, ella, embarazada de su segunda hijo, decide suicidarse, decide quitarse la vida y lanzarse por un edificio, por el 5º piso de un edificio, ¿no? Entonces, aquí se hablaba de un vínculo muy cercano entre Modigliani y el amor que le tenía a Jeanne, tanto que, pues, definitivamente le acompañó, ¿no? Le acompañó en la vida eterna, una vez que no soporta seguir embarazada, enfrentar la vida sin la presencia de Modigliani. Y aquí vemos uno de los retratos que le hacen, un camisón, posiblemente ella ya esté embarazada, ¿no? Debido a la holgura de su vestimenta y la suavidad con la que representa también las figuras femeninas, en este caso, cuando están vestidas, con la cabeza ladeada, que igualmente me recuerdan a los íconos, ¿no? Con los que se representaban las vírgenes bizantinas, que igualmente, igual que los rostros de Modigliani, son una especie de arquetipo que se van siguiendo, que se van continuando y que tienen rasgos comunes y constantes unas con otras. Siguiente, por favor. Aquí vemos otra imagen de una gitana en donde retoma la propia indumentaria, el vínculo con la maternidad, la paleta fría en contraste con este cuello rojo vivo y pues la belleza y la elegancia de la austeridad compleja que plantean las composiciones de Modigliani. Siguiente, Sam, porfa. Nos maravilla. Aquí vemos otro retrato de Jeanne y la presencia de su tumba una vez que Modigliani muere, es enterrado. Nuevamente, la familia de Jeanne era católica, nunca estuvo de acuerdo con la unión con Modigliani, por un lado por su origen judío y por el otro lado por ser un artista bohemio, ¿no? Por el consumo elevado de drogas y de alcohol. Pero en el momento en que él muere, ellos la toman, la protegen y 2 días después, al parecer, se quita la vida. Mucho hay de trámite entre la familia de Modigliani y la familia de Jeanne para que posteriormente los 2 cuerpos permanezcan en el mismo lugar. Así que hoy en día se puede visitar su tumba, en donde se encuentran
los dos, ¿no? Los dos, y donde se marca que Jeanne fue su compañera hasta la eternidad y el sacrificio, ¿no? Haciendo gala de este suicidio que ella hace debido al dolor extremo de haber perdido a Modigliani. Siguiente, Sam, por favor. Y al fin y al cabo, la pintura, la cultura artística, el arte moderno no lo perdió gracias al legado que tiene. Hoy en día cuesta mucho trabajo la clasificación, la identificación de los auténticos Modigliani. ¿Por qué? Porque hay un rasgo económico muy importante, ¿no? A raíz de su muerte se elevó el precio. Hoy en día, como se puede ver en esta nota, hacia 2015 un coleccionista llegó a pagar 170 millones por esta pieza. Mucha de su colección están en los museos más importantes de Europa y de Norteamérica. Entonces, el hecho de emprender un esfuerzo de investigación en donde se identifique la autoría, ¿no? La originalidad, la autenticidad de las piezas de Modigliani, supondría como muchos conflictos económicos, políticos, culturales, ¿no? Entonces, se han tratado de hacer algunos estudios mucho más profundos, pero muchas veces los propios museos rechazan este tipo de investigaciones. ¿Para qué? Pues para no correr el riesgo que uno de sus Modiglianis, después de una investigación profunda, salga siendo una copia, ¿no? Una copia, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, para llegar a este resultado de simpleza, como bien lo dije, es altamente complejo. Él tuvo que tomar la influencia de muchos elementos para generar estas visiones, pero posteriormente, una vez encontrada esta fórmula, quizá artistas con cierta capacidad, con cierta noción, tendrían la posibilidad de imitar esa forma y que muchas veces confundir hasta los ojos más expertos. Así que bueno, pues con esto damos por terminada esta sesión de lunes. Quisiera ver si hay algunas preguntas o comentarios en relación a esto, para ver si una melancolía de la vitalidad. Muy bien, sí, efectivamente, Alejandro, hay esta sensación melancólica que van a retomar los poetas, los pintores malditos, ¿no? Esta sensación de nostalgia, de dolor del mundo. Inclusive la tuberculosis en aquel entonces se hacía llamar el mal de vivir, ¿no? Dentro de muchos nombres como la peste blanca, pero uno de ellos que les gustaba a los artistas que lo padecían era el mal de vivir, y un poco estas visiones, pese a lo colorido, debido a la estilización y alargamiento, da una sensación melancólica. Muchas gracias por tu comentario. Hace tiempo en el Museo de Antropología una exposición acerca de África, y sí, se nota la influencia de los rostros alargados, la ausencia del detalle en los ojos también. ¿Por qué? Porque pues, la máscara lo sustituía por los ojos naturales, ¿no? Entonces, esa constante que aparece tanto en la obra de Modigliani como principalmente en las Damas de Aviñón, de Picasso, que eran contemporáneos, mucho se dice que eran rivales, es claro, ¿no? Sobre todo habría que pensar que en París de aquel entonces se organizaban constantemente exposiciones, exhibiciones internacionales en donde los habitantes de esta ciudad cosmopolita podían tener acceso a la cultura y al legado material de los distintos lados del mundo, ¿no? Entonces, ellos están, gracias a estas exhibiciones universales que se organizan en París, ellos están en contacto con estas tendencias, se empapan de la ilustración japonesa, del legado africano, y lo dejan ver marcadamente en su obra. Una vez gracias, pues gracias a ti, Verónica, por escucharnos aquí todos los lunes en este espacio que nos otorga la Facultad de Medicina. ¿Por qué los ojos rasgados? No escuché desde el comienzo. Los ojos tienen forma de almendra. Dentro de la tradición, o sea, dentro de la historia del arte, así se definen, ¿no? Muchas veces el ojo almendrado, y tiene como su referencia dentro de la escultura arcaica
de la cultura griega, en donde queda marcada esta clara alusión. Inclusive en el propio París, en el Louvre, se encuentra la Dama de Auxerre, que es una de las esculturas más antiguas de la cultura griega que fue hallada y que se caracteriza por los ojos de almendra y una sonrisa arcaica, una sonrisa leve que denota cierta bonanza, ¿no? Entonces, al ver la obra de Modigliani, al ver cómo se inspira en las propias máscaras africanas que justo dejan esta forma pues, tradicional con la que se abstrae, ¿no? La forma del ojo en forma de almendra. Si estudiamos la escultura clásica, ¿no? En donde vemos estas esculturas con esta presencia de los ojos de almendra vacíos. ¿Por qué? Porque en algún momento fueron policromados. Se perdió la pintura y solo quedó estos ojos vacíos, por así decirlo, ¿no? Entonces, pueden ser estas claras referencias que son ojos en forma de almendra, como se les llama. ¿A qué se refiere el spleen de París? No sé, Luis Alejandro, si me puedes desarrollar un poquito es eso, que no entiendo muy bien. Si me puedes escribir un poquito más, si no es aquí en la sesión, voy y te contesto de manera directa. Gracias por su tiempo, muchas gracias a ustedes por darse y tomarse el tiempo para escuchar el análisis de cada uno de los talleres. Felicidades. Muchas gracias, Gerardo. Es un placer estar aquí. Dice, me parece interesante cómo este pintor mezcló estas culturas en su obra, así como tuvo la habilidad, en esta visión de abstracción, primero tuvo que hacer un ejercicio exhaustivo, ¿no? De toda la tradición, del gran legado visual que existía en aquel entonces, ¿no? Y lograr abstraer, tomar ciertos elementos de manera muy sutil y generar un propio estilo, es un gran esfuerzo que marcó un sello inconfundible. Entonces, pese a que la obra de Modigliani es inclasificable, no se puede meter en algún cajón, en algún tipo de vanguardia, en sí misma es una obra con una coherencia visual, ¿no? En donde inmediatamente, desde lejos, podemos identificar y marcar que es un Modigliani, ¿no? Hola, Jimena. Esta muestra que está en Bellas Artes, que habla de Modigliani y sus contemporáneos, ¿no? Que tiene que ver y que inclusive de manera muy interesante, Jimena nos menciona sobre una exposición en Bellas Artes de nombre Modigliani y sus contemporáneos, y que de manera muy hábil en cuestión curatorial lo que se hacen en los museos es trazar los vínculos que existen, ¿no? De Modigliani y los contemporáneos que vivían, ¿no? En París, pero también en un entorno mexicano, las distintas vanguardias, los distintos artistas y cómo iban pues nutriéndose, compartiendo conocimientos, pero también iban coincidiendo, ¿no? En procesos artísticos paralelos, muchas veces ni siquiera con la necesidad de conocer y saber uno del otro. Entonces, pues, para quienes se sientan seguros, ¿no? Obviamente tomando todas las normas, todas las recomendaciones para estar seguros y visitar un museo, pues para aquellos que quieran, pues está abierto. Posiblemente si se meten a la página de Limba podrán encontrar información sobre esta exposición y este enorme esfuerzo que hacen los museos mexicanos, ¿no? Para brindar curadurías de esta manera, en donde se generan lazos entre la plástica mexicana y lo que también estaba sucediendo en aquel momento en Europa. Y Gisela también pregunta que cuáles son cuáles son las principales características de la pintura de Modigliani. Pues principalmente podríamos decir, Gisela, que la pintura de Modigliani es retrato, ¿no? Se trabaja el género del retrato
tanto masculino como femenino, aunque las más famosas, más pregnantes son sus imágenes femeninas, ¿no? Con esta ausencia de los ojos, que también es una firma que al principio no lo hace y que poco a poco va evolucionando, en donde suprime la presencia de la mirada como primer contacto con el espectador, que eso también es muy interesante porque cuando nosotros vemos un cuadro, solemos establecer contacto con esta imagen, ¿no? A través de la mirada, y el hecho de anular esta posibilidad nos invita a recorrer, en este caso, la anatomía femenina, ¿no? O estas figuras alargadas, que será otra de sus características, las líneas, el dibujo con contornos definidos, la pulidas superficies, ¿no? Dentro de los cuerpos, la representación de colores muchas veces sólidos y otros con esta sensación acuosa que vimos en el momento en que recorrimos las obras, y que tiene que ver, por un lado, con la escasez, ¿no? Para no utilizar demasiado material, demasiados emplastos propios del óleo, ¿no? Y ahorrarse, pero que da esa sensación muy sutil y elegante, como altamente ligera. Bueno, creo que hay uno de Luis Alejandro, de una atmósfera enfermiza, existencial, ¿no? Que generan los poetas malditos. Sí, como justo lo que mencionaba, ¿no? De la enfermedad y sus metáforas. Es un libro fantástico de Susan Sontag, en donde rescata la idea de la tuberculosis, también el hecho de no pertenecer al establishment, de pues profundizar más sobre aquello que te acontece en tu interior, ¿no? El uso excesivo del absinthe, del láudano, del opio, ¿no? Son como estas condiciones que van marcando el imaginario del artista maldito, el artista bohemio, aquel incomprendido por su época, ¿no? Entonces, ese arquetipo está justo en este periodo, y uno de los claros representantes va a ser Modigliani, una especie de héroe, un Prometeo, que pues una de sus condiciones básicas para pasar a esa categoría es su muerte prematura y trágica. Muy bien, pues creo que con esto hemos terminado, así que nos vemos la siguiente sesión. El próximo lunes estaremos aquí en el curso Taller de Historia del Arte. Si tienen algún tema que quieran tratar, déjenmelo saber en sus comentarios para poderlo preparar y estar muy presentes San y yo el próximo lunes. Que estén muy bien.